Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee y tiene las noticias como a usted le gustan. Estamos comenzando Pura Noticia PM para revisar las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, tanto en nuestra región, en Chile y también en el mundo. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través de puranoticia.cl, que nos acompañaron durante toda la tarde en el programa a través de la radio, la tarde de Pura Noticia, a través de puranoticia.cl y también en el 102.5 en Viña del Mar, Valparaíso, también en la provincia de San Antonio. Saludamos a quienes nos acompañan en la parte interior de nuestra región, en los Andes, en San Felipe, Curimón, Panquehue, en el 96.1, y a quienes nos acompañan desde el norte de nuestra región, en Cabildo, Papudo, Zapallar, Maitencillo, a través del 90.9. Los invitamos ahora a continuar acompañándonos a través de la radio y ahora a través de la televisión en Pura Noticia PM. Revisemos cómo está la situación de nuestra ciudad en este momento. Ahí tenemos una imagen preciosa de nuestro Muelle Vergara, ahí en Viña del Mar, en el sector Coraceros, como se le conoce, ¿cierto? Por el regimiento que había antes de la construcción de esas grandes torres habitacionales. Fíjese que hay una congestión importante en Avenida España, desde Puente Capuchinos hasta Aguasanta, en dirección al centro. Es bien importante la congestión que hay en este momento, así es que ármese de paciencia, porque claramente los tiempos van a estar bastante más largos. En todo caso, es una zona muy habitual de que haya congestión a esta hora, cuando todos se están devolviendo hacia sus hogares después del trabajo. Frío hoy día en la mañana, claro, pero temperaturas muy gratas en la tarde. Tuvimos cielo despejado durante todo el día. Para mañana viernes se espera menos frío en la mañana. Recordemos que estamos en invierno, pero no el hielo que hemos tenido estos últimos 2 días. 3 de mínima, máxima 12, y apróntese porque las posibilidades de lluvia del fin de semana son altas. Vamos a revisar ahora cuáles son los titulares de Pura Noticia PM. Hombre fue apuñalado en una vivienda y murió al interior de un vehículo en Concón. La PDI detuvo al presunto autor del hecho. Condenan a 15 años de cárcel al psicópata de Valparaíso por brutal homicidio. Fatal balacera en Rodelillo sigue sin detenidos, pero la Fiscalía asegura que la investigación avanza y que cuenta con evidencia de calidad. Puertos de la región de Valparaíso lideran las importaciones en Chile, pese a la caída del 9% en la carga movilizada durante mayo. El alcalde de Olmué plantea que fortalecer la seguridad hídrica es clave para reactivar la economía y mejorar las cifras de desempleo. Temperaturas mínimas aumentarán gradualmente hacia el fin de semana en la zona centro-sur ante retirada de la masa de aire frío. Activan el código azul en la comuna de Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas. Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al nuevo hospital Marga Marga. Contraloría concluye que la exministra Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI.
Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bueno, en estos momentos estamos en contacto directo en vivo desde La Moneda en relación a la mega reforma. El ministro Jorge Quirós se reunió con alcaldes. Recordemos que ayer sostuvo cita con algunos senadores. Escuchemos. ¿Qué significa para nosotros? Ahora, diferencias hay, son válidas y uno, como llegamos al acuerdo con distintos alcaldes, también esperamos llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y con el Legislativo. Si nos dan otra alternativa, bienvenidos sean. Pero lo importante es que hay respeto, diálogo, y creo que Chile necesita ese respeto y ese diálogo. ¿Un no rotundo del ministro Quirós o de algún ministro en particular o de todos los ministros? Recordemos que estamos en vivo desde La Moneda debido a la reunión que sostuvo el ministro de Hacienda Jorge Quirós con los alcaldes. Vamos a ver con certeza qué significan y seguir trabajando en los próximos días. Las va a decir otro alcalde. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo agradecer esta instancia de diálogo con los ministros y los subsecretarios. En particular lo agradecemos porque nosotros hace ya algunas semanas como alcaldes y alcaldesas de manera transversal dimos a conocer nuestra mirada respecto a en particular el debate de contribuciones, que principalmente iba enfocada a focalizar en aquellas personas que necesitan esta exención del pago de contribuciones, se focalice allí el beneficio y por otro lado quienes puedan pagar lo puedan hacer. Y claro, evidentemente lo que los municipios dejan de recaudar se ha compensado de alguna manera. En función de esto, el ministro la respuesta que nos dio fue que por una parte se va a compensar, que dio distintas alternativas, creo que del todo razonable y que por parte nuestra debemos estudiar, pero que efectivamente pueden generar una compensación en la baja de la recaudación. Sin embargo, respecto a la focalización, lamentablemente el ministro cerró las puertas. Y por eso para nosotros es muy importante abrir el diálogo con el Congreso, porque creemos que además se puede acotar la rebaja que vamos a tener en nuestros recursos municipales si es que se focaliza solamente en aquellas personas mayores que no pueden pagar hoy día las contribuciones. Por eso para nosotros y nosotras como alcaldes y alcaldesas de manera transversal hemos planteado la necesidad de focalizar este beneficio para poder proteger nuestros recursos municipales y de aquellos recursos que vamos a dejar de percibir se pueda compensar. Así que hoy día, si bien agradecemos esta reunión, esta instancia de diálogo, continúa todavía la conversación con los senadores y senadoras, principalmente quienes están en la Comisión de Hacienda, pero en general esta conversación se tiene que hacer con todos y todas para además poder ver las distintas alternativas, pero sobre todo nuestra mirada respecto a todas las acciones que hacemos como municipios, porque finalmente sacar los recursos a las municipalidades no afecta a los municipios, sino que afecta a nuestros vecinos y vecinas que son quienes finalmente necesitan del apoyo municipal. Alcaldesa, ¿usted esperaba una respuesta distinta del ministro Quirós? Porque se ha dicho mucho que no tiene... Escuchamos a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, refiriéndose a la reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Yo creo que en materia de focalización del beneficio de la exención del pago de contribuciones, si bien como alcaldes y alcaldesa de manera transversal concurrimos a un acuerdo y que entendemos que este beneficio no puede ser para todos. Hay personas mayores que pueden pagar las contribuciones. Hay personas mayores que hoy día tienen liquidez, que reciben una buena remuneración, que tienen un patrimonio importante y que pueden pagar sus contribuciones. Y creo que esa es una propuesta sensata y por lo tanto por eso concurrimos distintos alcaldes y alcaldesas y la verdad que en lo personal esperaba que también pudiese ser acogida por parte del gobierno. Pero lamentablemente esta medida de focalización no fue acogida por parte del gobierno y por lo mismo hoy día la conversación va a radicar en el Congreso, principalmente con los senadores y senadoras de la Comisión de Hacienda, pero también en general con los senadores y senadoras que van a decidir el destino de esta mega reforma. Estás en puranoticia.cl escuchando a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, por la reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Algunas alternativas para mejorar la recaudación en términos de patentes comerciales y derechos de acceso. De parte de la Cámara Núñez, de parte del Legislativo, hacia los alcaldes,
no querer aceptar por parte del gobierno? Creo que hoy día la reunión que sostuvimos con la presidenta del Senado fue muy positiva. Creo que además hay senadores y senadoras que encuentran también sensata nuestra postura respecto a la focalización en materia de exención del pago de contribuciones, y por lo mismo creo que la conversación y el diálogo hoy día desde los alcaldes y alcaldesas debe ser con precisamente esos senadores y senadoras. O sea, yo creo que es simple lo que nosotros estamos diciendo, que paguen contribuciones quienes pueden pagar, que se dé este beneficio a quienes no puedan pagar. Hoy día solamente el 5% de las personas mayores a nivel nacional, del total de personas mayores, paga contribuciones. Entonces creo que es importante que de ese 5% se estipule este beneficio para quienes no puedan pagar, porque eso sí va a afectar de menor manera a la recaudación de las municipalidades, y creo que esa es una mirada que es compartida, por cierto, por nosotros como alcaldes y alcaldesas, pero también por senadores y senadoras que están disponibles a escuchar esta mirada. Bien, estamos escuchando a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, desde La Moneda. Recordemos que los alcaldes han tenido una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por la mega reforma. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bien, vamos a ir a nuestra unidad móvil con Daniel Zunino para que nos cuente un poco más. Estuvo en la Casa Central de la PUCB, donde autoridades regionales y nacionales debatieron sobre el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Así es, con un concepto claro, descentralizar ha sido el foco de esta inauguración que estuvimos presentes en la PUCB. Con un fuerte llamado también a profundizar la descentralización del país. Se dio en la Casa Central en este encuentro nacional de consejeros y consejeras regionales de Chile 2026, instancia que reunió a gobernadores regionales, consejeros parlamentarios y representantes del Ejecutivo para analizar los principales desafíos que enfrentan los gobiernos regionales. Durante la jornada el foco estuvo puesto en fortalecer la descentralización en todos sus ámbitos, abordando materias como el traspaso de competencias, la autonomía financiera, la gestión presupuestaria, la ley de regiones más fuertes y las atribuciones que hoy requieren las regiones para avanzar en su desarrollo. Pasemos a escuchar las declaraciones del gobernador regional de Valparaíso y además vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca. Es un encuentro muy importante, primero porque se realiza en nuestra región, en la región de Valparaíso. Segundo, porque tiene que abordar temas que tienen que ver con transparencia, con probidad, que tienen que ver con la relación de los consejeros regionales con los ejecutivos de los gobiernos regionales. Es un encuentro importante que va a abordar las iniciativas de ley que buscan profundizar la descentralización. Me refiero a la ley de regiones más fuertes, que lo que busca es dejar tributos en las regiones. Me refiero a la ley de plantas, que lo que busca es precisamente aumentar la planta de los gobiernos regionales a propósito de la estrechez que tenemos de trabajadoras, trabajadores, la división de prevención del delito, por cierto. Desde el Congreso también hubo presencia, en este caso el diputado Luis Fernando Sánchez, también abordó la importancia de este tipo de instancias. Escuchemos también lo que nos dijo. Que los recursos que están disponibles lleguen a donde más impactan en las comunidades, y en ese sentido los gobiernos regionales tienen una función relevante. El gobierno a nivel central también tiene un rol, y ahí es muy importante abordar esta discusión con orden, con responsabilidad, atendido la situación fiscal que tenemos hoy día, conocida por todos, y la escasez de los recursos. Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, destacó que este encuentro busca generar una posición común frente a los proyectos legislativos que hoy se discuten y que impactan directamente al funcionamiento de los gobiernos regionales. Escuchemos también sus palabras. El objetivo básicamente tiene que ver con poder instalar los temas de descentralización, los temas de traspaso de competencia, los temas de proyectos de ley que están detenidos en el Parlamento, descentralización fiscal, mayor atribuciones para nuestras regiones desde Valparaíso. En tanto, el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino Gómez, valoró que este tipo de instancias permitan compartir experiencias y avanzar en una agenda conjunta para fortalecer la descentralización de nuestro país. Escuchemos también sus palabras. Las necesidades en general
de todo el país son las mismas, tenemos particularidades, las regiones por las propias historias y identidades que cada una tienen, pero básicamente dentro de las aspiraciones que nosotros queremos, tiene que ver con la autonomía, especialmente de carácter financiero y presupuestario. De esta forma concluye esta jornada inaugural de este encuentro nacional de consejeros regionales que continuará desarrollándose en Valparaíso con mesas de trabajo orientadas a definir propuestas comunes para fortalecer el rol de las regiones y avanzar hacia una descentralización efectiva, Claudia. Tal cual, Dani, y qué importante que haya sido en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país y que está situada en nuestra región. De hecho, vi que el rector, ahí está en pantalla, estuvo presente en este encuentro nacional y él es una de las personas que reafirma permanentemente que es muy importante construir universidad desde las regiones, que es muy distinto desde el centro del país, hablando de la región metropolitana, por supuesto. Daniel Zunino, muchas gracias por tu informe. Nos reencontramos pronto, Claudia, que esté muy bien. Así es, muchas gracias. Bien, seguimos con informaciones policiales. Un hecho de violencia se registró en la comuna de Concón, donde un hombre fue atacado con un arma cortante al interior de una vivienda, en un caso que es investigado como homicidio por la Policía de Investigaciones. Un hombre de 44 años murió tras ser apuñalado al interior de una vivienda en la comuna de Concón, en un hecho que es investigado como homicidio y que terminó con la detención del presunto autor por parte de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a los antecedentes, la víctima fue encontrada sin vida al interior de un vehículo estacionado en calle La Pinta, el que presentaba diversas heridas cortopunzantes, una de ellas de carácter mortal. Según el trabajo investigativo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, el hecho se habría originado al interior de un inmueble ubicado en la misma calle donde la víctima se encontraba compartiendo con otras personas. La víctima correspondía a un hombre chileno de 44 años de edad sin antecedentes policiales. En el examen del medio criminalista, este presentaba 4 heridas cortopunzantes en su brazo izquierdo y una de ellas de carácter letal. Y su causa de muerte estaría correspondencia con un choque hemorrágico por arma cortante. Paralelamente, los detectives comenzaron el trabajo en el sitio del suceso, donde procedieron a levantar diversas evidencias biológicas, el análisis de cámaras de seguridad, el empadronamiento de vecinos y el relato de testigos. En ese contexto, el hombre habría sido atacado con un arma cortante por el imputado, logrando posteriormente salir del lugar y desplazarse hasta el automóvil donde finalmente falleció. Diligencias realizadas que incluyeron el análisis del sitio del suceso, levantamiento de la evidencia, declaraciones de testigos y revisión de registros audiovisuales permitieron identificar al presunto responsable, quien fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su control de detención y formalización. El denominado psicópata de Valparaíso fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de una mujer ocurrido en 2019 en Avenida Errázuriz, mientras la Fiscalía no descarta su posible vínculo con otros ataques y desapariciones de mujeres en la zona. Marcos Godoy Escobar, conocido como el psicópata de Valparaíso o el Fumadita, fue condenado a 15 años de presidio efectivo por el homicidio calificado de Yasna Tolosa, crimen cometido en diciembre de 2019 en el sector de Avenida Errázuriz. Según la investigación, el condenado atacó a la víctima tras una discusión originada por una deuda de 5.000 pesos. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando a un sector de matorrales y horas más tarde mostraron a Godoy saliendo solo del lugar. La autopsia determinó que la mujer falleció por asfixia mecánica por compresión cervical. La Fiscalía estableció además que el condenado aprovechaba la vulnerabilidad de mujeres en situación de calle, a quienes abordaba ofreciéndole alcohol o drogas para luego llevarlas a sectores apartados donde las agredía. Al momento de cometer este crimen, Godoy se encontraba en libertad condicional tras cumplir parte de una condena por el asesinato de su expareja. Actualmente ya permanece en prisión, cumpliendo presidio perpetuo simple por violaciones reiteradas cometidas después de recuperar su libertad. Pese a esta nueva condena, la investigación podría seguir avanzando. La Fiscalía y las policías no descartan que el condenado esté vinculado a otros ataques y desapariciones de mujeres ocurridos en Valparaíso entre 2019 y 2022.
Ya casi un mes del crimen de las dos jóvenes en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, el Ministerio Público confirmó que el vehículo calcinado en el Troncal Sur fue el utilizado en el ataque, una pieza clave para identificar a los 3 autores, mientras defienden la rigurosidad de los plazos frente a las críticas de la familia. A casi un mes de la balacera ocurrida en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, que dejó a 2 jóvenes fallecidas, 7 personas heridas y un hombre parapléjico, la investigación continúa en desarrollo en medio de cuestionamientos de las familias de las víctimas por el avance de las diligencias. El fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Germán Klug, descartó que exista inacción por parte del Ministerio Público y aseguró que la causa sigue vigente, aunque hasta ahora no se ha formalizado a ningún imputado. La autoridad explicó que el principal objetivo de la investigación es reunir evidencia sólida que permita obtener condenas, más que avanzar rápidamente hacia una formalización sin pruebas suficientes. En ese contexto detalló que la Fiscalía trabaja junto a una fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, integrada por las brigadas de homicidios, antinarcóticos y robos, para fortalecer las diligencias investigativas. Entre los avances del caso, Klug destacó que tras el análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias, se confirmó que el vehículo encontrado calcinado en un sitio Eriazo corresponde al automóvil utilizado por los autores del ataque. La causa se encuentra avanzando, tenemos evidencia de calidad, eso es lo que más nos preocupa. Yo entiendo que la ciudadanía y las víctimas quieran respuestas inmediatas. Lamentablemente estas investigaciones suelen tener unos plazos mucho más largos de lo que la mayoría de la gente le gustaría, y es porque se están desarrollando diligencias de calidad. No nos costaría nada generar una formalización rápida sin evidencia sólida, pero eso va a implicar que tengamos detenidos y no condenados, y lo que nosotros estamos buscando son condenados. Finalmente, el fiscal sostuvo que los peritajes al vehículo son fundamentales para identificar a los 3 responsables y reiteró la prioridad del Ministerio Público es obtener condenas con pruebas de calidad antes que realizar una formalización apresurada que pueda debilitar el caso. 4 delincuentes quedaron en prisión preventiva por 120 días tras ser formalizados por un violento robo con intimidación cometido al interior de un supermercado ubicado en el centro de Quilpué. El asalto ocurrió durante la jornada del miércoles, cuando los imputados ingresaron al local con sus rostros cubiertos y portando un arma blanca para amenazar a los trabajadores y sustraer dinero en efectivo. El mayor José Alaví, de la segunda comisaría de Quilpué, explicó que Carabineros recibió la denuncia a través de la central de comunicaciones, activando un operativo inmediato para ubicar a los responsables, quienes escaparon tras concretar el delito. Gracias a la descripción entregada por las víctimas, los funcionarios lograron detener a los 4 involucrados pocos minutos después del robo, recuperando el dinero sustraído e incautando el arma cortopunzante utilizada durante el asalto. Desde Carabineros informaron que todos los detenidos registran antecedentes penales. Tras la audiencia de control de detención, el Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva de los imputados, como le decía, por un plazo de 120 días, mientras se desarrolla la investigación. Villa Alemana proyecta a Peña Blanca como nuevo polo comercial para impulsar el empleo. El alcalde subrogante César Molina sostuvo que el sector concentra el trabajo de la administración municipal para atraer inversión privada y fortalecer la generación de puestos de trabajo, esto en medio de las altas cifras de desempleo que registra la provincia de Marga Marga. El alcalde subrogante de Villa Alemana, César Molina, afirmó que enfrentar la tasa de desempleo del 11,7% que registra la provincia de Marga Marga requiere una estrategia conjunta entre las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. En conversación con Puranoticia.cl, sostuvo que el desafío es fortalecer la asociatividad para proyectar a la provincia como un solo polo de desarrollo económico y generación de empleo. La autoridad planteó retomar la idea de conformar un clúster provincial que permita potenciar las fortalezas de cada comuna y así desarrollar actividades productivas de manera coordinada. En ese sentido, señaló que mientras Quilpué y Villa Alemana destacan por su actividad comercial, Limache y Olmué mantienen una vocación agrícola que puede complementarse para mejorar las oportunidades laborales. Molina también atribuyó el deterioro del empleo a la pérdida de importantes fuentes de trabajo,
que históricamente existían en la provincia y aseguró que la actual administración municipal busca atraer inversión privada, universidades y nuevos servicios para fortalecer la economía local. En esa línea destacó el desarrollo proyectado para Peña Blanca, sector que pretende consolidarse como un nuevo polo comercial. Finalmente sostuvo que la recuperación del empleo exige una mirada territorial que permita coordinar esfuerzos entre las 4 comunas, aprovechar sus ventajas comparativas y generar un entorno más atractivo para la inversión. Todo esto con el objetivo de impulsar la actividad productiva y crear nuevas oportunidades laborales para los habitantes de Marga Marga. Y San Antonio se consolidó como el principal punto de ingreso al país al ser el único terminal en superar el 1.000.000 de toneladas, mientras que Quintero logró el tercer lugar nacional. Las cifras regionales contrastan con un retroceso generalizado en las exportaciones chilenas. Los puertos de la región de Valparaíso reafirmaron su importancia en el comercio exterior chileno durante mayo de 2026. San Antonio se mantuvo como el principal terminal de ingreso de mercancías al país, mientras que Quintero ocupó el tercer lugar nacional en volumen de importaciones. Durante el mes, el puerto de San Antonio movilizó 1.068.731 toneladas de carga de importación, siendo el único terminal del país que superó el 1.000.000 de toneladas. En tanto, Quintero registró 556.371 toneladas, ubicándose detrás de Mejillones, que alcanzó 695.333 toneladas. Según las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, durante mayo los puertos chilenos movilizaron un total de 8.350.886 toneladas de carga, lo que representa una disminución del 9% respecto del mismo mes de 2025. Las exportaciones sumaron 4.341.504 toneladas, con una caída del 17,3% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron 4.009.381 toneladas, registrando un incremento del 2,1%. Ordenan indemnizar con 70 millones de pesos a un trabajador por trauma ocular causado por Carabineros durante el estallido social. El 15º o 15º Juzgado Civil de Santiago determinó que Carabineros hizo un uso desproporcionado de la fuerza. El trabajador perdió la visión total de su ojo derecho tras el impacto de una lacrimógena. El 15º Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones a un hombre que perdió completamente la visión de su ojo derecho tras ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros durante una manifestación ocurrida en el estallido social de 2019. En el fallo, la magistrada Carolina Montesinos estableció la responsabilidad del Estado al concluir que existió uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios policiales durante la dispersión de una protesta que se desarrollaba de manera pacífica en las inmediaciones de la Plaza Italia. La resolución señala que los antecedentes, registros audiovisuales y testimonios permitieron presumir que la lesión fue causada por un proyectil disparado por Carabineros el 15 de noviembre de 2019, sin que se acreditara que el afectado representara una amenaza para el personal. La resolución señala que los antecedentes, registros audiovisuales y testimonios permitieron presumir que la lesión fue causada por un proyectil disparado por Carabineros el 15 de noviembre de 2019, sin que se acreditara que el afectado representara una amenaza para el personal policial. Asimismo, el tribunal determinó que la prueba presentada por el fisco sobre los protocolos de control de orden público no logró justificar el uso de armas no letales en este caso, ni demostrar que el lesionado hubiera recibido la asistencia establecida en los procedimientos institucionales. La sentencia concluyó que Carabineros incurrió en una falta de servicio al emplear una medida innecesaria y desproporcionada, rechazando la defensa del Estado respecto de la inexistencia de responsabilidad y descartando además una exposición imprudente de la víctima al daño. Finalmente, el tribunal fijó una indemnización de 50 millones por concepto de daño moral para el afectado, considerando la gravedad de las lesiones, su incapacidad permanente y el impacto psicológico sufrido. Además, ordenó el pago de 10 millones para cada una de sus 2 hijas por las consecuencias emocionales derivadas de los hechos. Bien, nos vamos a ir ahora a una pausa comercial. No se aleje de nuestra sintonía porque ya regresamos a Pura Noticia PM en la televisión, en la radio y también en nuestra web puranoticia.cl. Ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas.
Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. En la televisión, en la radio y en la web estamos presentes. Los invito a revisar los titulares de esta edición. Hombre fue apuñalado en una vivienda y murió al interior de un vehículo en Concón. La PDI detuvo al presunto autor del hecho. Condenan a 15 años de cárcel al psicópata de Valparaíso por brutal homicidio. Fatal balacera en Rodelillo, sigue sin detenidos, pero la Fiscalía asegura que la investigación avanza y que cuenta con evidencia de calidad. Puertos de la región de Valparaíso lideran las importaciones en Chile pese a la caída del 9% en la carga movilizada durante mayo. El alcalde de Olmué plantea que fortalecer la seguridad hídrica es clave para reactivar la economía y mejorar las cifras de desempleo. Las temperaturas mínimas aumentarán gradualmente hacia el fin de semana en la zona centro-sur ante la retirada de la masa de aire frío. Activan el código azul en las comunas de Los Andes y San Felipe por bajas temperaturas. Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al nuevo Hospital Marga Marga. Contraloría concluye que la exministra Steiner se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI. Bien, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, anunció el inicio del programa Pioneras 2, iniciativa que impulsa junto a la Seremi del Trabajo, Chile Valora, ACIVA y distintos actores públicos y privados para capacitar a mujeres en oficios tradicionalmente masculinizados. El proyecto busca preparar mano de obra femenina de acuerdo con las futuras obras que se ejecutarán en la provincia de Marga Marga, facilitando su inserción laboral. La jefa comunal explicó que actualmente existe un déficit cercano a 2.000 conductoras en la región de Valparaíso, por lo que el programa apunta a formar mujeres en áreas donde existe alta demanda. Además, destacó el interés que ha generado la iniciativa, que recibió 550 postulaciones para una cobertura inicial de solo 100 beneficiarias, por lo que ya se gestiona la obtención de nuevos recursos para ampliar el número de cupos. Corti señaló que el proyecto fue presentado al Ministerio de Transportes y a representantes del transporte público con el objetivo de promover una mayor participación de mujeres conductoras en futuras licitaciones. Asimismo, indicó que el municipio trabaja junto a Chile Valora, el Ministerio del Trabajo y el CENSE para fortalecer el financiamiento de las capacitaciones. Finalmente, la alcaldesa sostuvo que este tipo de programas debe transformarse en una política permanente, orientando la formación hacia oficios con baja participación femenina y mejores remuneraciones, como enfierradora, moldajista o capataz. A su juicio, Pioneras 2 permitirá reducir las brechas de género, responder a las necesidades del mercado laboral y generar mayores oportunidades de empleo para las mujeres de la provincia. Por su parte, Jorge Gil, alcalde de Olmué, sostuvo que la escasez de agua golpeó la agricultura olmueína, uno de los antiguos motores económicos del territorio, y destaca el avance de un proyecto que tiene como objetivo conectarse al embalse Los Aromos con la comuna para garantizar el abastecimiento. La provincia de Marga Marga registra la mayor tasa de desocupación de la región de Valparaíso, con un 11,7%, situación que mantienen alerta las autoridades locales. En ese contexto, el alcalde de Olmué, Jorge Gil, afirmó que una de las claves para revertir este escenario es avanzar en una solución definitiva a la crisis hídrica que afecta a la comuna. En conversación con puranoticia.cl, el jefe comunal explicó que trabaja en un proyecto para conectar el embalse Los Aromos con Olmué, iniciativa que actualmente se encuentra en etapa de diseño y que busca garantizar el suministro de agua potable.
condición que también permitiría reactivar la actividad agrícola, históricamente uno de los principales motores económicos del territorio. Gil reconoció que los plazos para concretar este tipo de obras son extensos debido a los procesos administrativos, estimando que una vez concluido el diseño y obtenidos los recursos, la ejecución podría tardar alrededor de 4 años. No obstante, aseguró que la iniciativa es una de las principales prioridades de su gestión. Si a donde estamos apuntando nosotros como administración municipal es el proyecto MOP, que conecte el embalse Los Aromos con la comuna de Olmué, y esa sí es una solución definitiva y está subsidiada por el Estado. Lamentablemente los procesos públicos y los actos administrativos y todo esto es muy burocrático. Entonces, si 1 año y medio se aprueba con RS el diseño, al obtener el financiamiento son 4 años de la ejecución del proyecto. El alcalde también señaló que el aporte de agua proveniente de la futura planta desalinizadora de Puchuncaví contribuirá a aliviar la situación, aunque advirtió que no será suficiente para cubrir la demanda existente, especialmente en sectores como Granizo, donde el déficit hídrico continúa siendo elevado. Respecto del desempleo, explicó que la economía de Olmué depende principalmente del turismo, por lo que los indicadores laborales mejoran en septiembre y febrero. Sin embargo, indicó que la pérdida de protagonismo de la agricultura y la estacionalidad de la actividad turística dificultan la generación de empleo durante el resto del año. Finalmente, Jorge Gil sostuvo que la escasez de oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes, exige un trabajo conjunto entre el Estado, el mundo académico y el sector privado. A su juicio, fortalecer el turismo, impulsar nuevas políticas de empleo y resolver la crisis del agua son medidas indispensables para recuperar el desarrollo económico de Olmué y de toda la provincia de Marga Marga. Bueno, y el alcalde de Limache también se refirió a este tema, Luciano Valenzuela. Él afirmó que la falta de conectividad es uno de los principales factores que inciden en el alto desempleo que afecta a la provincia de Marga Marga. El jefe comunal explicó que muchos vecinos dependen del metro para salir de la provincia, pero advirtió que sus horarios de funcionamiento no se ajustan a la realidad de quienes trabajan por turnos. Valenzuela agregó que el escenario también está marcado por la desaceleración económica y el retroceso que ha registrado la actividad minera, situación que, según señaló, ha afectado a un importante número de trabajadores de la provincia. Frente a este panorama, el alcalde propuso implementar un sistema de transporte satélite que permita conectar comunas como Limache con el área metropolitana de Valparaíso, con el objetivo de facilitar el traslado de quienes trabajan fuera de Marga Marga. Además, planteó ampliar la cobertura del transporte público nocturno y avanzar en un recorrido que conecte comunas de la provincia con el futuro Hospital Provincial Marga Marga para mejorar el acceso de trabajadores y usuarios a ese recinto de salud. Y el proyecto de agua potable y alcantarillado para Placilla de Peñuelas avanza hacia su licitación tras asegurar financiamiento. La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso con una inversión cercana a los 394 millones de pesos, beneficiará a unas 70 personas de Avenida Sexta Sur que actualmente dependen de camiones aljibe y sistemas sanitarios precarios. La Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional dieron un importante paso para concretar el proyecto de extensión de las redes públicas de agua potable y alcantarillado en Avenida Sexta Sur en Placilla de Peñuelas, luego de que la iniciativa obtuviera financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. El proyecto contempla una inversión de 394 millones de pesos y beneficiará directamente a 16 viviendas, equivalentes a cerca de 70 personas que durante años han enfrentado problemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Actualmente, las familias del sector reciben agua mediante camiones aljibe y eliminan las aguas servidas a través de pozos negros y fosas sépticas irregulares, situación que representa riesgos sanitarios y ambientales para la comunidad. Las obras consideran la instalación de redes públicas de agua potable y alcantarillado, arranques domiciliarios, cámaras de inspección, uniones domiciliarias, además de trabajos de excavación, reposición de pavimentos y aceras, conexiones con la infraestructura operada por ESVAL. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que la iniciativa responde a una necesidad histórica de Placilla de Peñuelas y afirmó que se ha priorizado el proyecto para avanzar hacia un acceso seguro y permanente al agua potable y al alcantarillado, mejorando la calidad de vida de las familias.
Este es un proyecto que responde a una necesidad histórica de Placilla, quienes durante años ha tenido vecinos que han debido convivir con soluciones sanitarias que son insuficientes. Y es por eso que le hemos puesto prioridad a esto, y también a la localidad de Placilla. Hemos trabajado junto a nuestra delegación, al gobierno regional, y con el objetivo que estas obras puedan ser licitadas prontamente y así avanzar hacia un acceso que sea seguro y permanente al agua potable y al alcantarillado, mejorando las condiciones de vida de las familias y fortaleciendo la salud pública de las vecinas y vecinos de Placilla de Peñuelas. Tras la firma del convenio entre el municipio y el gobierno regional, se dará paso a la resolución administrativa que permitirá iniciar la licitación pública de las obras, cuya ejecución tendrá un plazo estimado de 9 meses una vez adjudicadas. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó que el Código Azul se activó a las 5 de la tarde del miércoles y se mantendrá vigente hasta hoy en las comunas de Los Andes y San Felipe. Vamos a ir al detalle en el siguiente informe. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul para las comunas de Los Andes y San Felipe debido al pronóstico de bajas temperaturas que afecta a la zona. La medida comenzó a regir a las 17 horas de este miércoles y se mantendrá vigente hasta las 13 horas del jueves, con el objetivo de reforzar la protección de las personas en situación de calle. El Código Azul también fue activado en la región metropolitana y en las comunas de Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles y Temuco, donde también se registran temperaturas extremas. Desde el Ministerio explicaron que esta estrategia contempla el aumento de operativos móviles que recorren distintos sectores para asistir a las personas que lo requieran. Los equipos entregan alimentación y abrigo, además de gestionar el traslado a albergues cuando las personas aceptan recibir este apoyo. La cartera recordó que quienes vean a una persona en situación de calle pueden dar aviso llamando al Fono Calle 800-104-777, opción 0, o ingresando al sitio oficial de Código Azul. Sí, hay que tener presente el sitio oficial de Código Azul, también el teléfono, ya que se vienen más bajas temperaturas debido a la llegada del invierno a nuestro país. Esto para proteger a personas vulnerables en situación de calle. Cambiamos de tema. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, volvió a poner en discusión el rol de los delegados presidenciales regionales al insistir en que su eliminación es una demanda que se mantiene vigente entre los gobernadores electos del país. La autoridad regional recordó que esta discusión se arrastra desde la implementación de la elección de gobernadores en 2021, cuando las funciones que antes concentraban los intendentes se dividieron entre el gobernador regional y el delegado presidencial, designado por el Ejecutivo, lo que a su juicio ha generado duplicidades en la administración del territorio. Consultado sobre el tema, Mundaca sostuvo que la representación del gobierno en las regiones podría ejercerse a través de las secretarías regionales ministeriales, asegurando que esa estructura sería suficiente para cumplir ese rol sin necesidad del cargo de delegado presidencial. Asimismo, el gobernador afirmó que esta es una materia que sigue pendiente en el debate de descentralización y que, según dijo, fue parte de compromisos planteados en el pasado, aunque no se concretaron durante la actual administración. Durante el mandato del presidente Boric, esto se había planteado como iniciativa de campaña, finalmente no se cumplió, y lo que nos han dicho los gobiernos es que es la forma en la cual se representa el gobierno en el territorio. Ahora es evidente de que hay contradicciones, hay ciertas controversias también. Creo que hoy día el gobierno se puede representar muy bien a través de sus seremias, a través de sus secretarios regionales ministeriales, sin duda. Pero bueno, es una cosa que está pendiente, es una demanda que permanece en todos los gobernadores regionales y por tanto esperamos que el día de mañana, cuando haya una comprensión lectora suficiente de la importancia que tiene la descentralización, eso termine. Finalmente, Mundaca señaló que existe una demanda transversal entre los gobernadores regionales por avanzar en una mayor autonomía de los territorios, lo que a su juicio debería resolverse en el marco de una comprensión más profunda del proceso de descentralización en el país. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca avanza en la coordinación del traslado de pacientes al nuevo Hospital Provincial Marga Marga, con un simulacro previsto para fines de agosto y apoyo de toda la red asistencial.
El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca comenzó la coordinación de uno de los hitos sanitarios más relevantes para la provincia, el futuro traslado de pacientes desde el Hospital de Quilpué hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga. El proceso forma parte de la puesta en marcha gradual del nuevo recinto y contempla un simulacro programado para fines de agosto, con el objetivo de evaluar los flujos internos, tiempos de desplazamiento y protocolos de seguridad para garantizar una transición ordenada. En una primera etapa, el nuevo hospital iniciará sus funciones con atención ambulatoria a través del Centro de Atención Abierta. Posteriormente se realizará el traslado de pacientes hospitalizados, seguido de las unidades críticas y finalmente las áreas de urgencia. Que hay un equipo clínico, técnico muy cohesionado, que a medida que avanzan los desafíos va poniéndose un paso adelante de la siguiente parte, que es ya entrar en detalles mucho más técnicos y finos en lo que va a ser el traslado de pacientes, lo cual involucra contar con sistemas de registro, trazabilidad, contar con estrategias para que el cambio tenga el mínimo impacto en la continuidad de atención de las personas y usuarios que van a estar tanto hospitalizados como en áreas de atención abierta. Desde el Hospital de Quilpué, la subdirectora de Gestión del Cuidado, Alejandra Ramos, explicó que el objetivo es asegurar un traslado seguro y mantener informadas a las familias durante todo el proceso. Estamos preparándonos con los flujos internos del Hospital de Quilpué, ensayando eso, y tenemos que a continuación ensayar los flujos de entrada al Hospital Marga Marga. Eso nos tiene en realidad felices para poder avanzar y poder trasladarlos pronto a nuestro hospital nuevo. Y ahí vamos a conversar con cada uno de los familiares para que estén tranquilos, para que puedan conocer cómo estamos organizados con el traslado, que va a ser con seguridad para nuestros pacientes y que tengan la certeza que cuando los pacientes lleguen al Hospital de Quilpué vamos a avisarle a ese familiar que el paciente ya llegó. El plan contempla un sistema de traslado continuo mediante un tren de ambulancias con apoyo de vehículos de atención primaria, hospitales de la región y también de la región metropolitana. Cada trayecto entre ambos recintos se estima en unos 15 minutos. En el caso de pacientes críticos, los traslados serán completamente medicalizados y estarán a cargo del Servicio de Atención Médica de Urgencia, mientras equipos clínicos y técnicos afinan los últimos detalles para asegurar que el cambio tenga el menor impacto posible en la continuidad de atención. Bien, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía. Ya volvemos con Pura Noticia PM, las noticias más importantes de esta jornada de nuestra región, del país y del mundo, a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM para que sigamos juntos revisando las informaciones más importantes de esta jornada en puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Vamos a los titulares. Hombre fue apuñalado en una vivienda y murió al interior de un vehículo en Concón. La PDI detuvo al presunto autor del hecho. Condenan a 15 años de cárcel al psicópata de Valparaíso por brutal homicidio. Fatal balacera en Rodelillo sigue sin detenidos, pero la Fiscalía asegura que la investigación avanza y que cuenta con evidencia de calidad. Puertos de la región de Valparaíso lideran las importaciones en Chile pese a la caída del 9% en la carga movilizada durante mayo. El alcalde de Olmué plantea que fortalecer la seguridad hídrica es clave para reactivar la economía y mejorar las cifras de desempleo. Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al nuevo Hospital Marga Marga. Contraloría concluye que la exministra Steiner se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI. Temperaturas mínimas aumentarán gradualmente hacia el fin de semana en la zona centro-sur ante la retirada de la masa de aire frío. Bien, un dictamen de la Contraloría abrió un nuevo flanco para que la exministro de Seguridad, Trinidad Steiner, se establezca que una solicitud de información... A ver, le cuento de nuevo.
La ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, hizo solicitud de información a la PDI sobre una investigación en curso y no se ajustó esto al marco legal vigente. Más detalles nos va a encontrar Daniel Zunino. Claudia, ¿cómo estás? Así es, un exceso de atribuciones, eso es lo que concluye Contraloría en este caso a raíz de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner. Hablamos de un exceso de atribuciones al pedir información reservada a la Policía de Investigaciones sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso. Escuchemos palabras entonces del diputado Raúl Leiva. Analizaremos pues todos los alcances de este dictamen, que es gravísimo, ya que es la propia Contraloría General de la República quien da cuenta, señala y argumenta un incumplimiento grave de la ley. El pronunciamiento se origina tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva, que escuchábamos recién, y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad del oficio enviado por la entonces secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Serna, pocos días después de asumir el cargo. Quien también se refirió a este caso fue el diputado Luis Cuello. El presidente Kast debe aclarar si estaba o no en conocimiento de los actos ilegales que se le imputan a la exministra. Apoyamos la formación de una comisión investigadora y si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional. En su dictamen, el organismo sostuvo que la solicitud no se ajustó a las funciones que la ley entrega al Ministerio de Seguridad y que parte de los antecedentes requeridos excedían la facultad general de solicitar informes a la policía. Además, Claudia, la Contraloría advierte que el oficio pedía antecedentes personales y administrativos de funcionarios relacionados con una causa específica que aún estaba en investigación, información que por su naturaleza debe ser resguardada y que no se enmarca dentro de las atribuciones legales de la autoridad ministerial. Bien, Daniel, muchas gracias por tu informe. Claro, entonces el dictamen entonces de la Contraloría que abre este nuevo flanco para la ex ministra de Seguridad. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto, Claudia. Así es. Bien, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó emitir un juicio sobre el dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la ex ministra Trinidad Steiner excedió sus atribuciones al solicitar información a la Policía de Investigaciones. La autoridad señaló que el gobierno valora tanto la labor desarrollada por su antecesora como el trabajo que realiza el organismo fiscalizador. Arrau explicó que el Ministerio ha revisado el informe y que se ha actuado con especial cuidado para mantener el rol de coordinación estratégica y que la ley asigna a la cartera, respetando las funciones que corresponden al Ministerio Público y a las policías en materia investigativa. En esa línea afirmó que ha instruido a su equipo a actuar siempre dentro del marco constitucional y legal, reiterando que el Ministerio de Seguridad no interviene en investigaciones penales y que su función es coordinar estratégicamente a los distintos organismos que integran el sistema de seguridad pública. Finalmente, el ministro informó que la Unidad Ministerial Estratégica ya se encuentra operativa y asesora directamente al titular de la cartera en el monitoreo de tareas específicas. Agregó que su funcionamiento se ajusta a lo establecido por la ley y que el dictamen de la Contraloría es coherente con la forma en que actualmente trabaja el Ministerio. Bien, y en medio de este debate generado por el dictamen de la Contraloría que cuestionó el actuar de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, conversamos con la diputada Emilia Schneider para conocer su análisis sobre las conclusiones del organismo fiscalizador, las responsabilidades políticas que podrían derivarse de este caso y los desafíos que enfrenta el Ministerio de Seguridad en su relación con las policías y las investigaciones en curso. Diputada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Hola, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, con quienes nos estén viendo, escuchando. Bien. ¿Cómo interpreta usted el dictamen de la Contraloría que concluye que la exministra Trinidad Steiner excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI?
A mí esto me parece bastante grave, es una situación que ya se venía advirtiendo hace harto rato, fue muy polémica la destitución de esta funcionaria de la Policía de Investigación, entonces yo creo que un poco este suceso viene a confirmar y ratificar esas sospechas que ya existían en torno a cómo había procedido la ministra Steiner, la ex ministra Steiner, y en el fondo esto también habla más en definitiva de la improvisación y la falta de rigor con que llegó el gobierno del presidente Kast a hacerse cargo de la tarea de seguridad. O sea, no podemos olvidar que el presidente Kast fue candidato 12 años, prometiendo soluciones mágicas inmediatas al problema de la inseguridad que enfrentan las personas. Y cuando llega al poder vemos que no tenía ni propuestas, ni un plan claro, ni siquiera una claridad hacia dónde avanzar. La verdad no hemos visto nada nuevo. Y creo que esta polémica inaceptable en la que mete a la PDI la ex ministra Steiner es precisamente parte de ese problema. Entonces la verdad yo esperaría que el gobierno se hiciera cargo y no hiciera aquí vista gorda como hemos visto a partir de las declaraciones que ustedes mismos comentaban. Estamos con la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio. ¿Cree que el pronunciamiento revela una vulneración grave a la autonomía de las investigaciones penales o esto es un error administrativo? No, creo que esto, por cierto, tiene que analizarse con más detenimiento. No sería responsable de mi parte lanzar ahora un veredicto respecto a esto, pero sí creo que da cuenta de algo muy grave. O sea, en el informe se habla de un eventual, por ejemplo, posible conflicto de interés, precisamente por estarse involucrando en una investigación en curso con funcionarios que habían trabajado anteriormente con la ministra en su etapa como fiscal. Entonces aquí a mí me parece una situación grave. En todo sentido, independiente de cuál sea finalmente el tenor de lo que aquí se señale. Eso, por cierto, se tendrá que analizar e investigar, y ahí los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad ya han anunciado que están analizando distintas acciones. Por cierto, esa coordinación en la oposición existe y ahí eventualmente se comunicará las acciones que tomaremos para fiscalizar esta situación, pero yo creo que lo más importante acá es que el presidente Kast tiene que responderle al país. Este informe, este pronunciamiento de Contraloría, ¿fue finalmente el motivo por el que sacaron a la ministra Steiner? Si es así, ¿cuándo se entera el gobierno? ¿Les llegó un preinforme también a propósito de otras situaciones que han trascendido a la prensa? Entonces, la verdad no nos queda claro y creo que eso lo tiene que responder el presidente Kast, que es el encargado de nombrar a los ministros y ministras, de coordinar los equipos y en definitiva de liderar el gobierno. Entiendo lo que usted dice, diputada, pero vámonos a la exministra Steiner. Ella ya abandonó el cargo, ya no está. ¿Qué responsabilidades políticas deberían derivarse del caso? No, yo creo que la ministra Steiner ya salió de su cargo, entonces difícilmente por ahí estarán las responsabilidades políticas. Por cierto, hay que analizar esto en detalle, no quiero descartar ni confirmar nada en esa materia, pero en lo que yo quiero hacer hincapié es que aquí la responsabilidad la tiene el gobierno. El gobierno tiene que aclarar cuándo se enteró de esta situación, si este fue el motivo de la salida de la ministra Steiner y si es que se enteraron antes, ¿por qué no lo comunicaron a la ciudadanía? Y en definitiva también el gobierno tiene que responder por qué, después de años de prometer y prometer en materia de seguridad, hoy no tienen nada que mostrar. Yo creo que esas son las responsabilidades políticas que valen, que son más importantes hoy para la gente, no solamente para mí, sino para la ciudadanía en general que espera respuestas de su gobierno. Diputada. Conversamos con la diputada Emilia Schneider del Frente Amplio y usted da un punto bien importante. ¿Qué pasa con la percepción de la ciudadanía en relación a esta situación? ¿Esto afectaría la confianza del Ministerio de Seguridad, de las policías, particularmente de la PDI? Por cierto, esto afecta, o sea, el Ministerio de Seguridad es el organismo encargado de coordinar todos los actores que se involucran en el sistema de seguridad pública y que el Ministerio de Seguridad, con la ex ministra Steiner, haya sido quien involucra a la Policía de Investigación en un escándalo de estas características, con ribetes personales, con un montón de aristas que ni siquiera conocemos del todo, me parece que es un daño a nuestra institucionalidad y me parece que finalmente es algo peligroso para el sistema en su conjunto. Entonces la verdad yo creo que es una muy mala señal y espero, como decía anteriormente, que el gobierno dé la cara al respecto. Claro. Ahora, ¿qué mecanismos de control deberían implementarse para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir?
A ver, mecanismos de control, bueno, hay diversos, pero por cierto, esto tiene que ser una instrucción clara del gobierno de preocuparse, de abocarse a trabajar por las preocupaciones de la gente, no por rencillas personales, no por ninguna otra consideración. No llegamos a los cargos de representación ni de autoridad para servirnos a nosotros mismos ni nuestros fines, es para servir al país. Y espero que eso sea algo que quede bien claro de parte del gobierno. Yo creo que aquí no basta con las palabras que da el ministro Arrau de que instruyó a su equipo a pegarse a la Constitución y las leyes. Ese es su deber, ese es el mínimo. La verdad no es algo que particularmente nos deje tranquilos, porque es algo que todas las autoridades, los funcionarios y funcionarias del Estado deberían entender. Entonces, aquí yo creo que hay un problema también de liderazgo, que se evidencia en la incapacidad que ha tenido el presidente Kast de unificar a su sector, pero también de hacer que sus ministros y ministras se aboquen a las preocupaciones y urgencias de las personas. Ahora, ¿piensa usted que este episodio debería motivar una revisión de las facultades que tiene puntualmente el Ministerio de Seguridad en su relación con las policías y el Ministerio Público? No lo descarto, pero creo que aquí la ley es bastante clara. Por algo el pronunciamiento de Contraloría señala que la ministra se estaría extralimitando de las atribuciones que les da la ley. Entonces no creo que aquí haya un problema con cómo fue legislado o redactado la legislación que crea el Ministerio de Seguridad. Creo que aquí hay un problema puntualmente con quienes han ocupado el Ministerio de Seguridad. ¿Qué mensaje cree que entrega este dictamen de la Contraloría respecto de los límites que deben respetarse las autoridades políticas cuando existen investigaciones penales en desarrollo? Bueno, por cierto, creo que es un llamado de atención a quienes en el futuro ocupen el cargo de ministro o ministra de Seguridad. Este es un cargo muy relevante, es un cargo de alta responsabilidad y donde, por cierto, insisto, hay que poner por delante el bien común, el bien de los chilenos y chilenas, y no ninguna consideración personal ni individual. Y creo que ese es el principal mensaje que queda para todos los ministros y ministras, pero particularmente para un ministerio que se involucra con las policías, con distintos organismos que son muy importantes en investigaciones, en cuestiones muy sensibles para la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que es un llamado de atención especialmente en esa dirección. Bien. Conversamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Pura Noticia PM. Muchas gracias, querida, un gusto, y estaremos atentos y atentas ahí a las explicaciones que dará el gobierno. Así es, muchas gracias, que tenga buena tarde. Muchas gracias. Bien, cambiamos ahora de tema. Una fiscalización en terreno realizada por la Contraloría en el Hospital de Coquimbo permitió detectar una serie de irregularidades en el funcionamiento del servicio de urgencia, principalmente en los tiempos de espera y condiciones de atención de los pacientes. La Contraloría Regional realizó una inspección sin previo aviso el pasado viernes 26 de junio, entre las 21 y las 0 horas, en la unidad de urgencia del recinto asistencial, constatando diversas falencias en la atención y operación del servicio. Entre los principales hallazgos se registraron tiempos de espera superiores a 10 horas, todo esto para la atención médica en algunos pacientes, incluyendo adultos mayores que permanecieron sin ser atendidos por más de ese periodo. Además, se detectó que pacientes hospitalizados en la unidad de urgencia debieron esperar más de 99 horas para ser derivados a una cama en otro centro asistencial, junto con diferencias entre la dotación de personal presente y la programación de turnos informada por el establecimiento. La fiscalización también evidenció condiciones de hacinamiento en las salas de espera, además de deficiencias en infraestructura, mantención, equipamiento clínico y desorden en bodegas de insumos, lo que afectaría el funcionamiento del servicio. Finalmente, la Contraloría informó que los antecedentes serán analizados en el marco del proceso de inspección y que en caso de confirmarse incumplimientos a la normativa vigente, se adoptarán las medidas correspondientes. Bien, intensifican controles a evasores del TAG y vehículos irregulares en la autopista central. El objetivo del operativo es terminar con la sensación de impunidad, sacar de circulación vehículos vinculados a delitos y reforzar la presencia policial en las calles. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó una fiscalización en la autopista central junto a carabineros enfocada en detectar a conductores que evaden el pago del TAG y retirar de circulación vehículos que incumplen la normativa.
Durante el operativo, la autoridad sostuvo que es necesario terminar con la sensación de impunidad, tanto en delitos de mayor gravedad como en infracciones cotidianas, asegurando que el cumplimiento de la ley debe aplicarse para todos. Arrau explicó que estas fiscalizaciones también permiten sacar de circulación vehículos sin patente, los que podrían estar vinculados a hechos delictuales o a personas que no respetan la normativa vigente. El ministro destacó además los operativos realizados en distintas comunas de Santiago, donde se registraron más de 10 detenidos por delitos flagrantes y por infracción a la ley de drogas. Asimismo, valoró los esfuerzos de Carabineros para reforzar la presencia policial en las calles, especialmente en la prevención de delitos de alta connotación como encerronas, robos con violencia, turbazos y abordazos. Finalmente, afirmó que, aunque las cifras de estos delitos han mostrado una disminución, el gobierno busca fortalecer la dotación policial mediante nuevos planes de formación e incentivos que serán anunciados en las próximas semanas. Bien, seguimos revisando informaciones de las regiones aquí en Pura Noticia PM. La Fiscalía de Antofagasta formalizó a 6 imputados por receptación de vehículos robados tras 2 procedimientos de Carabineros. 5 adultos quedaron en prisión preventiva y un menor bajo arresto domiciliario total. La Fiscalía de Antofagasta formalizó a 5 adultos y un menor de edad por el delito de receptación de vehículo motorizado luego de 2 operativos de Carabineros de Chile en sectores aislados de la provincia. El primer procedimiento se originó cuando personal especializado realizaba patrullajes en piques mineros, utilizados habitualmente para la llamada hibernación de vehículos robados, detectando una camioneta con encargo vigente por robo. Tras montar un dispositivo de vigilancia en el lugar, los funcionarios lograron detener a 3 adultos y un menor de edad cuando llegaron hasta el sitio e intentaron encender el vehículo. Por solicitud del Ministerio Público, los 3 imputados adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que el menor fue dejado con la medida cautelar de arresto domiciliario total. En este caso, se fijó un plazo de investigación de 70 días. En un segundo procedimiento, Carabineros detuvo a 2 ciudadanos bolivianos que circulaban por rutas secundarias a bordo de camionetas que también mantenían encargo vigente por robo en la comuna. Ambos fueron formalizados por receptación de vehículo motorizado y quedaron igualmente en prisión preventiva, sumando así 5 adultos privados de libertad y un menor bajo medida cautelar, mientras avanzan las diligencias investigativas del caso. Bien, cambiamos ahora de tema. Les tengo que contar que el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió una cautela de garantías presentada por Codelco y limitó los requerimientos de información de la Fiscalía por la investigación del derrumbe fatal en División El Teniente. El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la cautela de garantía presentada por Codelco y resolvió limitar el alcance de los requerimientos de información solicitados por la Fiscalía Regional de O'Higgins. Esto en la investigación por el accidente fatal ocurrido en División El Teniente. La resolución establece que las diligencias deben concentrarse exclusivamente en esclarecer el derrumbe que dejó 6 trabajadores fallecidos en junio de 2025 y no extenderse a la reconstrucción histórica completa de las operaciones del yacimiento. El conflicto se originó luego que el Ministerio Público emitiera 27 nuevos requerimientos de información, algunos de ellos pidiendo antecedentes de distintas unidades de la mina desde sus inicios en 1905. El tribunal confirmó además el derecho de la empresa a participar con su defensa en las nuevas diligencias investigativas y precisó que no corresponde exigir la elaboración de nueva información si esto afecta garantías procesales. Desde la estatal, el abogado Davor Harasic sostuvo que la empresa ha colaborado desde el primer momento, entregando más de 14.000 antecedentes y respondiendo a cerca de 30 requerimientos desde que ocurrió el accidente. Por su parte, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, indicó que revisarán el fallo en detalle para evaluar sus alcances y definir los próximos pasos de la investigación. A ver, la resolución no es del todo clara según nosotros. Tenemos que revisarla, hemos pedido copia del audio, vamos a revisar el acta, porque en definitiva se hacen menciones a 2 cuerpos legales o 2 cuerpos normativos que a nuestro juicio no son aplicables en las investigaciones penales, como son la ley de propiedad intelectual y la ley de acceso a la información. Bien, y volvemos ahora a nuestra región. Avanzan las obras de reposición del Jardín Infantil y Sala Cuna Pichiche en el sector El Belloto de Quilpué, un proyecto que busca fortalecer la oferta de educación parvularia en esa comuna. Las obras de reposición del Jardín Infantil y Sala Cuna Pichiche, ubicado en el sector El Belloto de Quilpué,
presentan un 35,9% de avance físico, según informaron autoridades regionales durante una visita inspectiva al proyecto. El establecimiento contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y es de administración directa de Junji, con una superficie de más de 1.300 metros cuadrados distribuidos en 2 niveles. La nueva infraestructura contará con 4 salacunas con capacidad para 80 guaguas y 4 niveles medios para 112 párvulos, totalizando 192 niños y niñas beneficiados. Actualmente las obras se encuentran en etapa de obra gruesa finalizada, dando paso a instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización, además de terminaciones interiores en distintos recintos del establecimiento. El proyecto forma parte del plan de Junji para fortalecer la educación parvularia pública en la región, con miras a su término de obras en enero de 2027 y una eventual apertura durante el segundo semestre de ese mismo año. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos a Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso para contarles que la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional valoró la decisión del gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que endurece las sanciones para adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad, iniciativa presentada por parlamentarios del partido en diciembre de 2022. La medida, anunciada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, incluye además el ingreso de indicaciones para perfeccionar el texto legal con el objetivo de acelerar su tramitación en el Congreso. El proyecto surgió como respuesta al aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes, muchos de ellos con un mayor nivel de organización y uso de armas, según el diagnóstico realizado por los legisladores de Renovación Nacional. Entre sus principales medidas, la iniciativa propone aumentar el límite máximo de las sanciones para delitos graves, fortalecer las normas sobre internación provisoria, endurecer las consecuencias por el incumplimiento de condenas y establecer un tratamiento especial para adolescentes reincidentes en delitos de extrema gravedad. Susana Puga y Chantal Robert asumieron el liderazgo de 2 áreas clave para el desarrollo de infraestructura y la planificación territorial de la región. Esto en el marco del fortalecimiento de los equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas. Vamos al detalle en el siguiente informe. La Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, presentó oficialmente a las nuevas directoras regionales de Arquitectura y Planeamiento, quienes asumirán el liderazgo de 2 áreas estratégicas para el desarrollo de la infraestructura pública y la planificación territorial en la región. Las profesionales designadas son Susana Puga, quien asumió la Dirección Regional de Arquitectura, y Chantal Robert, que encabezará la Dirección Regional de Planeamiento. Ambas cuentan con experiencia en infraestructura, gestión y desarrollo de proyectos. La Seremi Patricia Terán destacó que las nuevas autoridades enfrentarán importantes desafíos y expresó su confianza en que su experiencia, liderazgo y compromiso con el servicio público contribuirán a fortalecer el trabajo que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en la región. Susana Puga es ingeniera constructora y posee trayectoria en el desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura pública, con experiencia en planificación, ejecución y supervisión de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura estatal. En tanto, Chantal Robert es ingeniera civil industrial y cuenta con experiencia en planificación, asesorías y gestión de proyectos, desarrollando iniciativas estratégicas vinculadas al análisis y la administración territorial. Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que estas incorporaciones buscan fortalecer los equipos regionales para avanzar en una gestión eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con el desarrollo sostenible, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades de la región de Valparaíso. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Susana Puga y Chantal Robert, quienes asumen importantes desafíos al frente de 2 direcciones fundamentales para el Ministerio de Obras Públicas. Confiamos en su experiencia, liderazgo y compromiso con el servicio público. Serán un gran aporte para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura y planificación
en el desarrollo de nuestra quinta región. Un violento robo a una vivienda en la comuna de Los Andes terminó con 3 delincuentes detenidos en flagrancia y enviados a prisión preventiva luego de maniatar y golpear a un adulto mayor de 69 años durante la madrugada de este jueves. El hecho fue descubierto gracias al llamado de un vecino, quien escuchó los gritos de auxilio de la víctima y alertó a carabineros. Personal de la tercera comisaría llegó rápidamente al lugar, frustrando el delito y deteniendo a los 3 involucrados de 17, 18 y 19 años. Al ingresar al inmueble, los funcionarios encontraron al dueño de casa amarrado de pies y manos. El hombre presentaba una herida en la cabeza tras ser golpeado con las pistolas que portaban los asaltantes, aunque sus lesiones fueron calificadas como leves. En poder de los imputados se recuperaron cerca de 450.000 pesos en efectivo y diversas especies robadas. Además, Carabineros incautó 2 pistolas, 3 cargadores y munición, todo mantenido de manera ilegal. Durante la formalización, el Ministerio Público informó que los 3 detenidos registraban antecedentes penales y que el adolescente de 17 años cumplía una sanción comunitaria vigente al momento del asalto. El tribunal decretó la prisión preventiva para los 3 imputados por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 90 días para la investigación. Oficialismo, oposición, incluido el PC, iniciaron una instancia política y técnica para consensuar cambios al proyecto de reconstrucción, manteniendo el cronograma, de tramitación. Vamos al detalle. Senadores del oficialismo y la oposición, incluido el Partido Comunista, conformaron junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, una mesa política y técnica para buscar acuerdos en torno al proyecto de reconstrucción que actualmente se tramita en el Congreso. La instancia está integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el vicepresidente Iván Moreira, las senadoras Loreto Carvajal, Paulina Bodanovich, Yasna Proboste y Claudia Pascual, además del senador Javier Macaya. El objetivo es analizar posibles modificaciones y generar consensos que permitan ampliar el respaldo a la iniciativa. Paulina Núñez valoró el encuentro y destacó que por primera vez se abordó la posición institucional del Senado y no solo las propuestas de algunos parlamentarios. Agregó que el ministro llegó con planteamientos que abren espacio para introducir cambios al proyecto. La presidenta del Senado afirmó que existen materias en las que será posible alcanzar acuerdos para fortalecer la iniciativa, aunque reconoció que en otros puntos persistirán diferencias que deberán resolverse mediante votación en las comisiones y posteriormente en la sala. Acá hay varias medidas dentro de este proyecto de reconstrucción. Y yo no tengo ninguna duda que en algunas de las medidas vamos a tener un acuerdo y por lo tanto vamos a tener una mayoría importante y mayor a los 26 votos que ya sabemos tenemos en el Senado. Y habrán otros temas en donde a lo mejor no vamos a ser capaces de lograr un acuerdo y eso se resuelve democráticamente votando cada uno de los senadores y senadoras en las comisiones y por supuesto en la sala. Núñez confirmó que el cronograma de tramitación se mantiene, indicando que el plazo para presentar indicaciones vence el próximo lunes. Los plazos se mantienen, por lo tanto hasta el próximo lunes a mediodía es el plazo fijado para la presentación de las indicaciones. Y la próxima semana va a ser un trabajo técnico, político evidente, pero técnico en las comisiones de medio ambiente, de trabajo y luego de Hacienda. Por su parte, la senadora Paulina Bodanovich valoró la disposición del Ejecutivo a introducir mejoras al proyecto, aunque advirtió que aún existen aspectos complejos. Yo creo que ha sido un espacio que todos y todas hemos valorado de buena manera desde la oposición, entendiendo que evidentemente el proyecto de reforma ha sido criticado por nosotros porque consideramos que tiene aspectos negativos que lamentablemente no son susceptibles de mayor cambio. Evidentemente el gobierno tiene los votos para aprobar este proyecto y lo que nos cabe a nosotros como una oposición responsable es intentar mitigar los efectos que se han hecho ver respecto de este proyecto, tanto por el Consejo Fiscal Autónomo como por otros organismos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las tensiones en el sector luego de las recientes declaraciones del Partido Republicano sobre su cercanía con el Partido Nacional Libertario.
El diputado Guillermo Ramírez, presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, criticó desde el Partido Republicano se haya señalado una mayor afinidad con el Partido Nacional Libertario que con Chile Vamos, calificando esa postura como problemática y que amerita una reflexión más profunda en el sector. Ramírez planteó que resulta contradictorio que una colectividad de oposición se declare más cercana a otro partido opositor que a los partidos que forman parte del bloque que ha apoyado el gobierno. En esa misma línea, el diputado recordó otros episodios políticos para ejemplificar su punto y sostuvo que este tipo de definiciones pueden tensionar la relación entre las distintas fuerzas de la oposición y el oficialismo. Agregó que de mantenerse esta postura, la relación entre el Partido Republicano y los partidos de gobierno podrían volverse más distante y fría, lo que a su juicio dificultaría una eventual coordinación política. Finalmente, Ramírez llamó a abrir una conversación más profunda dentro del sector sobre cómo se van a relacionar las distintas fuerzas políticas en adelante. Parlamentarios de Renovación Nacional pidieron al ministro de Seguridad Pública acelerar la tramitación de un proyecto que endurece sanciones por explotación sexual y extorsión tras nuevos antecedentes sobre redes vinculadas al Tren de Aragua. Diputados de Renovación Nacional solicitaron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, otorgar suma urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno y la extorsión asociada a esta actividad. La petición fue realizada por los diputados Diego Chalper, Eduardo Durán y Mauro González, quienes enviaron un oficio al Ejecutivo pidiendo acelerar la iniciativa. La solicitud surge luego de antecedentes entregados por la PDI que revelan que la organización criminal Tren de Aragua estaría usando redes de prostitución para identificar posibles víctimas de secuestros y extorsiones. En el documento, los parlamentarios recordaron además advertencias formuladas por el fiscal regional Héctor Barros, quien ha señalado que el comercio sexual se ha convertido en uno de los mercados aprovechados por organizaciones criminales transnacionales debido a su informalidad y el escaso control. El proyecto contempla nuevos delitos para sancionar a quienes obtengan beneficios económicos de la explotación sexual de terceros, administren plataformas digitales para ofrecer estos servicios o faciliten inmuebles destinados a ese fin. Además, la iniciativa propone endurecer las penas por extorsión vinculada a la contratación de servicios sexuales e incorporar la explotación económica del comercio sexual como delito base para investigar lavado de activos, apuntando a debilitar el financiamiento de bandas criminales. Los invito ahora a revisar informaciones que están en nuestra página web www.puranoticia.cl. Particularmente esta que usted está viendo en pantalla, los dos frentes judiciales y administrativos que mantienen abierta la crisis del Hospital de San Antonio tras la remoción de su directora. A más de 2 meses de la controversia generada por el nombramiento de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, las consecuencias administrativas y judiciales del episodio siguen sin resolverse. Actualmente existen 2 procedimientos paralelos que mantienen abierto el conflicto tras la salida de la entonces directora Loreto Maturana. Por una parte, la Corte de Apelaciones de Valparaíso debe resolver el recurso de protección presentado por Maturana, quien busca revertir la decisión del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que puso término anticipado a sus funciones. La exdirectora sostiene que su desvinculación no cumplió con las exigencias legales y solicita su reincorporación, además del pago de las remuneraciones y beneficios que dejó de percibir. Uno de los principales argumentos de su defensa es que el Servicio de Salud habría omitido informar previamente al Consejo de Alta Dirección Pública antes de concretar la desvinculación, requisito contemplado en la normativa vigente. Si el recurso es rechazado, la defensa evalúa recurrir ante la Corte Suprema. Mientras ese proceso avanza, el segundo frente permanece abierto en la Contraloría General de la República. Fue la propia Janet Vega quien acudió al organismo para cuestionar la legalidad de la remoción de Maturana, argumentando que la decisión respondió a motivaciones políticas más que administrativas. La Contraloría confirmó que el procedimiento continúa en trámite y que solicitó antecedentes al Hospital Claudio Vicuña, los que aún están pendientes de ser remitidos. En medio de ambos procesos, Janet Vega continúa desempeñándose como
subdirectora médica, del recinto, mientras la dirección del Hospital Claudio Vicuña permanece a cargo de forma interina de Cristabel Jensen. Bien, son informaciones que los invitamos a revisar en nuestra página web www.puranoticia.cl. A esta hora revisamos el escenario internacional, noticias del mundo, con Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar de inmediato exactamente información que ocurre en el ámbito internacional, porque Estados Unidos e Irán acordaron bajar las tensiones para intentar avanzar en nuevas negociaciones sin ataques con misiles en medio de la crisis por el estrecho de Hormuz. Además, Donald Trump volvió a encender la polémica al advertir que no va a permitir que China tenga control sobre el canal de Panamá. Y un nuevo reporte financiero está revelando que el mandatario Donald Trump ganó más de $1.000 millones ligados a criptomonedas en su primer año de regreso a la Casa Blanca. Todas estas informaciones vamos a desglosarlas a continuación en puranoticia.cl. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reducir las tensiones durante la próxima semana y abrir espacio a nuevas negociaciones. Esto tras el memorando de entendimiento firmado el pasado 18 de junio. La Casa Blanca confirmó que ambas partes pactaron mantener la calma con el objetivo de avanzar en los puntos pendientes de este acuerdo preliminar, especialmente en materias de desnuclearización y seguridad regional. Fuentes estadounidenses aseguraron que el propósito es generar un entorno productivo para las conversaciones, evitando nuevos intercambios de misiles o incidentes militares que puedan poner en riesgo este frágil entendimiento alcanzado. Sin embargo, desde Washington advirtieron que el presidente Donald Trump mantiene una postura firme. Si Irán vuelve a atacar, Estados Unidos responderá con mayor intensidad y apuntando a objetivos estratégicos en el estrecho de Hormuz. Irán mantiene como condición central el respeto al alto el fuego y el levantamiento gradual de restricciones económicas, mientras Washington busca garantías concretas sobre el programa nuclear iraní. Todo esto ocurre tras semanas de tensión militar que elevaron las alertas internacionales por una posible escalada regional. Desde Teherán, en tanto, insistieron en que no existía una reunión directa con representantes estadounidenses, aunque sí mantienen canales indirectos a través de mediadores como Qatar y Pakistán. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto más sensible de la negociación y esto es porque por esa zona circula una parte importante del petróleo mundial y cualquier alteración puede impactar de inmediato los mercados internacionales. Y en otro frente, Donald Trump volvió a elevar el tono contra China, asegurando que Beijing está intentando hacerse con el control del canal de Panamá, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. El mandatario afirmó que su gobierno no permitirá que el gigante asiático tome influencia sobre esta vía clave para el comercio mundial, por donde circula cerca del 6% de las exportaciones globales. Trump insistió en que Estados Unidos regaló el canal a Panamá y cuestionó duramente la administración de esa infraestructura desde su traspaso en 1999, acusando aumentos excesivos en las tarifas para embarcaciones internacionales. Y estas declaraciones, por cierto, que reactivan una vieja tensión geopolítica con China y vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de una mayor presencia estadounidense en América Latina para contener la influencia asiática. Desde Beijing ya habían rechazado anteriormente estas acusaciones, asegurando que no participan en la administración ni en la operación del Canal de Panamá y que respetan plenamente la soberanía panameña. Y vamos a continuar con la revisión de noticias aquí en puranoticia.cl en el ámbito internacional, porque un nuevo informe financiero reveló que Donald Trump obtuvo más de $1.000 millones durante 2025 a través de negocios vinculados a criptomonedas, consolidando un giro radical respecto de sus antiguas críticas a este sector. Según la declaración financiera, gran parte de sus ingresos provienen de una meme coin con su marca y de la empresa World Liberty Financial, impulsada por sus hijos junto al enviado especial Steve Witkoff. Las cifras superan ampliamente sus ingresos tradicionales en bienes raíces, hoteles y clubes de golf.
marcando un cambio importante en la composición de su patrimonio y también está reforzando su apuesta por el mundo digital. Desde la Casa Blanca negaron cualquier conflicto de interés y aseguraron que todas las operaciones están bajo fideicomisos administrados por su familia. Sin embargo, hay expertos en ética pública y regulación financiera que ya están advirtiendo que la magnitud de estas ganancias podrían abrir nuevos cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y los negocios privados, especialmente en medio de decisiones regulatorias favorables al sector cripto. Y con estas informaciones, treguas frágiles, tensiones geopolíticas y millonarios negocios personales, dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales que, como veíamos, ponen a Donald Trump en el centro del escenario global una vez más. Al cumplirse una semana del doble terremoto que afectó a Venezuela, continúan actualizándose las cifras oficiales sobre el impacto humano y material de la catástrofe. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos asciende a casi 2.300 personas, mientras que los heridos llegarían a más de 11.000, según el balance entregado por las autoridades. Asimismo, detalló que más de 26.000 personas han resultado afectadas directa o indirectamente por los sismos, ya sea por lesiones físicas o psicológicas o porque sus viviendas quedaron destruidas o severamente dañadas. En paralelo, señaló que más de 17.000 personas han recibido atención médica, de las cuales cerca de 14.000 ya fueron dadas de alta. Sin embargo, organismos internacionales como Médicos Sin Frontera y el Comité Internacional de Rescate han advertido que los recursos médicos y medicamentos disponibles serían insuficientes para enfrentar la emergencia. Bueno, y volvemos con nuestra unidad móvil para conversar sobre el Mundial. Ahí está Daniel Zunino. Daniel, buenas tardes de nuevo. Retomamos contacto, Claudia, así es, ambiente futbolero, ambiente del deporte rey, y vamos con lo que pasó con España, porque avanza con autoridad a los octavos de final del Mundial tras golear a Austria en la siguiente instancia del certamen. La Roja va a enfrentar al ganador de la llave del partido que se está jugando hasta ahora de Portugal y Croacia. España derrotó a 13-0 a Austria en un partido válido por los 16avos del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá, sellando su clasificación a octavos de final. La Roja, no hablo de Chile, hablo del cuadro ibérico, presionó desde el arranque en el área del Dutch Team, que aguantó para mantener el 0-0 en el marcador. A los 29, Marc Cucurella anotaba el 1-0 para los hispanos tras un rebote, pero todo se anuló por una falta contra el arquero Alexander Schlager. Y a los 37 se abre el marcador. Mikel Oyarzabal aprovecha un pase al centro del área y define libre para anotar el 1-0 frente a Austria. En el tiempo agregado en la primera parte, los dirigidos por Luis de la Fuente estuvieron cerca de ampliar la diferencia luego de que Alex Baena pateara un tiro libre que dio en el travesaño. El rebote le quedó servido a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, pero el arquero austriaco le dijo que no a la joven promesa ibérica. A los 66 minutos ya del complemento, la Roja marcó el segundo gol del partido tras un centro de Alex Baena que conectó de cabeza el lateral derecho Pedro Porro. Cerca del final del encuentro, Mikel Oyarzabal hizo el tercero para los ibéricos y el segundo de su cuenta personal tras una asistencia de Marc Cucurella, el fichaje reciente del Real Madrid. Con la victoria, la selección de España enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Croacia en los octavos de final del Mundial. Y vamos también con lo que está ocurriendo también en el partido de Portugal con Croacia, que van 0-0, empate hasta este minuto, está finalizando ya el primer tiempo del partido entre Portugal y Croacia, un partido bastante apretado, complicado, con figuras como Cristiano Ronaldo y también Luka Modric. Y tenemos también partido más tarde, a eso de las 11 de la noche, ya tendremos el duelo entre Suiza y Argelia, que definirá también quienes avanzan a los octavos de final del Mundial
de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Así es, Daniel Zunino en nuestra unidad móvil. Dani, mañana juega Argentina, ¿cierto? Exactamente, un partidazo se viene también para los argentinos. Los andinos tienen la obligación de avanzar, yo creo. Tienen mucha presión en sus hombros. Messi tiene que seguir ampliando su cuenta de goles, así que hay que estar atentos a ese partido. Sin duda alguna vamos a estar atentos. Además que, bueno, como sudamericanos, evidentemente nos interesan los representantes que tenemos en este Mundial. Daniel Zunino en la unidad móvil, hablándonos de el Mundial de Fútbol. Buenas noches, Dani. Que esté muy bien, Claudia. Bien, los invito ahora a revisar nuestra edición digital que usted puede encontrar en www.puranoticia.cl. Recuerde que la edición digital está en formato PDF. Usted la puede descargar desde nuestra página web y absolutamente gratuito, de manera que no tiene que pagar nada. La información que tiene en www.puranoticia.cl está totalmente a disposición de todos, porque son las noticias como a ti te gustan. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla cómo salir del 11,7% de desempleo en Marga Marga, las propuestas de los 4 alcaldes de la provincia con los cuales Pura Noticia habló en horas de la mañana. La alcaldesa de Quilpué reactiva el programa Pioneras 2 para mujeres. En Villa Alemana se proyecta a Peña Blanca como polo comercial. Limache apunta a fortalecer el transporte público y, por otra parte, Olmué pone el foco en garantizar la seguridad pública. También en información de nuestra edición digital, Contraloría concluye que la exministra Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI. También la fatal balacera de Rodelillo, que sigue sin detenidos, pero la Fiscalía asegura que investigación avanza y que cuenta con evidencia de calidad. Y por otra parte, el gobernador Muntaca reabre el debate por eliminación de delegados presidenciales. Demanda permanece en todos los gobernadores. Es la portada de nuestra edición digital, que, como le decía, lo invitamos a descargarla desde www.puranoticia.cl. Los invito ahora a revisar cuáles fueron las principales informaciones que vimos en Pura Noticia PM. Hombre fue apuñalado en una vivienda y murió al interior de un vehículo en Concón. La PDI detuvo al presunto autor del hecho. Condenan a 15 años de cárcel a psicópata de Valparaíso por brutal homicidio. Fatal balacera en Rodelillo sigue sin detenidos, pero Fiscalía asegura que investigación avanza y que cuenta con evidencia de calidad. Puertos de la región de Valparaíso lideran las importaciones en Chile pese a la caída del 9% en la carga movilizada durante mayo. Alcalde de Olmué plantea que fortalecer la seguridad hídrica es clave para reactivar la economía y mejorar las cifras de desempleo. Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al nuevo hospital Marga Marga. Contraloría concluye que la exministra Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI. Temperaturas mínimas aumentarán gradualmente hacia el fin de semana en la zona centro-sur ante retirada de la masa de aire frío. Se acaba el frío extremo, pero vienen las lluvias el sábado y parte de la madrugada del domingo. Esperamos que así sea. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros en Pura Noticia APM. Recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Y ahora la invitación es a quedarse en compañía de Leonel Alegría en la noche de Pura Noticia. Hasta mañana. Buenas noches.
Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.